¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues del Facebook de Calle 1 y de más redes. Estamos nerviosos, estamos contentos porque estamos inaugurando un nuevo ciclo que, bueno, no nos queríamos detener desde Calle 1 para hablar de la cultura, para hablar del arte. No queríamos que el COVID, que la pandemia y el confinamiento nos detenga a la hora de juntarnos desde algún modo para poder seguir pensando las nuevas prácticas que hay y bueno, y festejar que podemos seguir haciéndolo hoy por hoy de este modo. En este nuevo ciclo que inauguramos también porque aprendimos a usar una herramienta tecnológica que nos permite darle una vuelta de rosca a la cuestión del diseño, a la presentación y a la calidad de la transmisión que estamos probando. Bueno, digamos, nos trae a pensar cómo es el trabajo detrás de algunas ramas del arte. Cómo es ese trabajo que tal vez a veces no se vea. Le pusimos sudor porque queríamos pensar digamos, en el contacto que hay con el trabajo que muchas veces queda invisible. Hoy la idea es hablar un poco sobre el diseño, sobre las nuevas redes, sobre las nuevas prácticas, y estamos con Micaela Nani, que es la autora, la que lleva adelante una página de Instagram que se llama Discover the Cover, que bueno, Mari, ¿querés contar un poco vos por qué la traemos aquí a Mica? Podemos contar también el detrás de escena, entonces, Tal cual. de esta elección. Micaela aparece en mi Instagram por otro diseñador gráfico, todo nos une el diseño, y bueno, descubro que tiene esta página que me encantó, así que es como una cosa personal. Une en mi caso dos cosas que me gustan muchísimo, que es el diseño y la música, y me parece que está bueno pensar del modo que pensó Mika su producto. Así que bueno, como nos contaba Tommy recién, la idea es pensar como el detrás de escena o la cocina de un producto, en este caso de diseño. Así que bueno, le pasamos la palabra a Mika, si nos cuenta un poco más ella. Bueno, hola a todos y todas. Primero que nada, gracias por invitarme a formar parte y a empezar con este ciclo que me encanta. Me parece buenísimo que den un espacio para, o sea, además de hablar de cultura, hablar de los que hablan de cultura, eh, me parece que es genial, está buenísimo y a mí me encanta, entonces, nada, primero que nada, contenta de compartirlo. Y Discover the Covers, bueno, es un proyecto que hace ya dentro de un par de días, el 12 de agosto, porque me fijé hace poquito cuando fue la primera publicación, cumple un año de estar visible para las personas y público, pero tiene un par de años atrás de macerarse así en mi mente y en mi computadora, por así decirlo. Bueno, es un proyecto que surge medio como catarsis eh, de la vida en general. Yo soy diseñadora gráfica, me recibí también hace un año. De hecho, Discover the Covers empezó después de que me recibí, porque necesitaba seguir y a la vez necesitaba el tiempo que necesitaba para hacerlo. Y nada, me pasó mucho que eran épocas de mucho estrés cuando me estaba por recibir, y lo único que me daba tranquilidad real era ordenar mis tapitas por color en la carpeta donde las guardaba. Y a veces me encontraba con, ¿vieron cuando tenés que dar un final o en mi caso presentar una entrega, que empezás a buscar excusas de cosas que son boludeces con tal de no hacerlo? De no hacerte, claro. No llegaba a lavar gomitas de pelo, o sea, literal, con tal de no preparar una entrega, pero bueno, esta vez lo capitalicé en algo copado, por lo menos para mí. Y nada, lo que hacía era como, bueno, tengo que hacer esta entrega, ok, pero encontré esta tapa y la voy a ordenar, y así me pasaba horas, capaz. Pero me recibí, así que llegué como al final. Y bueno, nada, y así surgió. No sé si quieren conocer toda la historia detrás ya, o si quieren Dale, agregar dale, algo dale. más. Contanos.
¿Había rasgos de Discover the Cover durante tu trayecto en la facultad, digamos, como estudiante? Bueno, ¿Incluías ese ordenamiento cromático que lo caracteriza, digamos, en otro más o menos, aspecto? en la facultad sí empezó a ver. Yo, mira, les voy a compartir un poquito lo que les preparé para que vean cómo empezó la historia en realidad. No sé Uy, si ese ahí. pendrive. Bueno, la cosa es así. A mí me encantaría contarles que desde chiquita me flasheó una tapa de mi viejo y me hice adicta a las portadas, pero no es mi caso. O sea, mi papá toda la vida escuchó, no sé, tango, boleros. Mi vieja es del mercado Chayanne, Luis Miguel, Más, etc. claro, FM Hit, en la 100. Exacto, más vale, ¿viste? Ese estilo de Claro. música. Y entonces en mi casa, la verdad, la cultura musical está, pero es otro tipo de cosa, no es la de culto, por así decirlo. No quiero despreciar nada, pero bueno, era además comercial. Entonces nada, no vengo de una cuna musical, pero tuve la suerte de cruzarme con MTV, Match Music y todo lo que había en esa época, que me fue formando. Pero yo, sí, o sea, haciendo las preguntas en el Instagram hace poco de qué querían que hable, muchos me preguntaban cuál fue el primer disco que me flashó. La verdad, no me acuerdo. O sea, el primer disco físico que me compré fue uno de los Backstreet Boys. O sea, esa era la música que yo escuchaba en esa época, cuando consumía CDs, por Claro. así decirlo. Y después pasó que se inventó esta genialidad que es el MP3, que es lo que se ve acá, y a partir de esto fue donde yo empecé a formar mi gusto musical. Digo, el que escucho ahora, las canciones que volvería a escuchar, que me gustan, y que también me despertaron como esa afición de saber un poco más de música. Eh, y no sé si todos tuvieron o si se acuerdan de cómo era el MP3, pero para cargar Bueno, música en el MP3 uno buscaba en el Ares, sí. por lo menos en mi caso. Que te comías 200 millones de virus Ni si no hablar. sabías buscar bien, Y, ¿viste? O y un con buen suerte filtro. bajabas lo que querías bajar, porque Claro. también había de todo, le ponían nombre a un montón de otras cosas y uno se comía el garrón. Pero bueno, esta foto la busqué para que recordáramos un poco cómo era la interfase de Ares. Y acá no hay Sí. foto, o sea, no hay una portada, no había, o sea, uno bajaba Era música. difícil bajar álbums también. Se bajaban más Claro, canciones por ahí. ni hablar Tracks de puntuales que eran los que conocíamos, los singles tal del cual. disco por ahí. Y se fue perdiendo un poco también esto de la cultura de escuchar un disco de principio a fin, Tal no de cual. manera aleatoria, Ujú. digo, escucharlo como la banda o la cantante o el cantante lo pensó para nosotros, para el público, se había perdido. Y yo, por lo menos yo no lo mamé en la época en la que más aprendí de música. Entonces, nada, esto venía a mostrar que yo no tenía ni idea de las portadas de los álbumes, o sea, no era algo que me despertara curiosidad, porque no, como que no lo conocía. Y nada, después apareció YouTube, apareció Spotify más tarde, y ahí empezaron a darle de nuevo un poco de prioridad a esas cosas, y apareció la facultad en mi caso, y en la facultad se ve mucho del diseño en general, en todas las ramas, pero hay muchos trabajos en la carrera que tienen que ver con la música, que no sé, te piden que diseñes un disco, todo imaginario, ¿no? Pero hay algunos trabajos que son discos, que son box set de lujo, afiches, a veces Sí. había videos también. Entonces ahí me empecé a acercar un poco más a lo que era la imagen. También en este medio que hubo en esta generación perdida de que no te comprabas un CD, te descargabas la canción, veías el video, de repente aparecieron las redes sociales. Entonces, bueno, como que la imagen de la música empezó de nuevo a tener un poquito más de valor. Y ahí me empecé a copar. Ahí Y nada, me pasó que, o sea, Discover nació, que en realidad no se llamaba Discover, no era nada. Un día que, no sé, estaba preparando alguna entrega, me dejé música de fondo. Estaba Groove Shark, creo que en esa época, no sé si lo llegaron a sí. escuchar. Estaba bueno, Eh, pero había varias cosas que no tenían. Si te ponías un poco difícil Tal en cual, buscar música, nada, llegabas a la orilla enseguida, ¿viste? tal cual. De Había la cosas que no red. tenían, pero era mejorcito que otras cosas, o sea, era como que iba mejorando.
Tal cual. Que esto me entristeció un montón cuando cerró The Bulla, porque yo tenía un montón de playlists, y fue como, chicos, no lo he visto. Eh, bueno, nada, y un día estaba preparando alguna entrega, algo, no estaba prestando atención a lo que estaba sonando, y me gustó. Escuché como en un momento, no me acuerdo la verdad que había sido, pero era algo de YouTube cuando uno empieza, viste, aleatoriamente te empieza a tirar bandas, como que del algoritmo. Como que Y me gustó, acertó en la sugerencia que te proponía. claro, yo ponele que Claro, dejé un disco, seguí laburando, y al rato estaba sonando algo que no era lo que yo había puesto, pero iba por ahí. claro. Y no lo conocía. Entonces, veo que me surgió esa curiosidad de decir, a ver qué está sonando, y ahí cambié de pestaña, y me apareció el disco, que no me acuerdo ahora, la verdad sería más épico decirles cuál fue, pero no me acuerdo. Pero fue un disco que me había llamado la atención por su tapa. O sea, primero por el sonido y después por la tapa. Y ahí me puse a buscar, como que dije, "Ay, che, qué linda esta tapa, bueno, me gustó, me la guardé". Y ahí empecé a adoptar como ese hábito de guardarme tapas de discos que me gustaban en una carpeta que se llamaba Discos, y simplemente guardaba las tapas. Eh, Claro. Tenía como la esperanza de que en algún momento, no sé, si tenía que decorar mi casa, y me iba a imprimir esas tapitas en un cuadrito y lo iba a poner. Eso era todo. Y después, bueno, nada, me pasó que me empecé a cebar con eso, y jugaba capaz a imaginarme cómo era, o sea, escuchaba algo que me llamaba la atención. A todo esto me gusta mucho escuchar música nueva. Entonces capaz que escuchaba una banda que no tenía ni idea, y decía, ¿cómo suena esto? Digo, ¿cómo será la imagen? Y ahí Claro. abría la pestaña, y a veces le pegaba porque estaba bien cuidado eso de que vos veías lo que sonaba, y a veces no, y también estaba bueno, porque era, ¿por qué no se parece tanto? Y ahí se me desarrolló, nada, esa pasión por, no sé, curiosidad, y me lo empecé a guardar. Y un día ocurrió la magia. Yo me había guardado justo la imagen que encontré de Lares era de los Red Hot, fue como hermoso. Yo Qué encontré esta discazo tapa, ese, ¿eh? es un discazo, ¿no? Es Ni siquiera tremendo. encontré la tapa, la conocía, pero la vi, porque la verdad no estaba familiarizada con la imagen de este disco. Eh, la tapa es de Lawrence Aserrad, me lo anoté ahí porque no me acordaba. Eso es Eh, 2000, 2001, ¿no? Esto Más creo o que sí. menos. Sí. No, es un poco O antes, 99. 99 me parece. Por ahí. Eh, y nada, imagínense que, o sea, esto en una disquería llamaba la atención seguro. O sea, tenés como una combinación ahí de complementarios zarpada. Y me llamó la atención y me la guardé, con el nombre que viene de cuando te bajás algo de Google. Y me pasó que en la semana, ponele, estaba escuchando un disco de Muse y dije, che, qué bueno este disco, voy a ver la tapa. Y me encontré con esto y lo Ah, es un guardé. rasgo de época, dijiste. Claro, yo no lo había asociado. Me la guardé en la carpeta, y cuando la voy a ver en la carpeta a ver cómo quedó guardada, se habían guardado una al lado de la otra, casualmente. Magnífico. Bien. Yo lo vi y me agarró un ataque, y dije, nada, nada, esto no. Y fue como, esto, o sea, ¿qué? Claro. No lo podía entender, o sea, para mí, o sea, porque si vos lo ves, no se parecen exactamente, pero hay una cuestión de que el azul está arriba, el rojo está abajo, Sí, casi la misma Sí, sí, proporción. sí, sí. casi en la misma Cortan proporción. en el mismo lugar del horizonte, también Exacto. parecido. Cuando lo estaba viendo uno al lado del otro, era como demasiado guau. Esta es una tapa también muy, o por lo Sí. menos tiene como mucho laburo, es de Torgerson, que es el de Hipnosis, que laburó mucho con Pink Floyd, y Mm, tiene como esa cosa de cielo que laburan ellos, que también eso, hay tapas que son más épicas, ¿no? Que uno las sí. reconoce porque o la banda es más conocida, o creciste viendo ese tipo de, o tus viejos tenían discos en tu casa y lo viste. Tus hijos no escuchaban Chayanne, escuchaban Pink Floyd, lo tenían ahí. Pero bueno, me empezó a flashear. Y seguí, como que no le di mucha bola. Y después me pasó que un día estaba escuchando Breakbot y me Ujú. gustó la tapa, me pareció simpática, es como un muñeco de chocolate Como el ahí, chocolate, ¿no? Sí. tal cual. Y me la guardé porque me había parecido linda. Quedó. Al rato, poner en la semana, estaba escuchando un clásico, esos de Aspen. Me preguntan qué tema es, digo, If You Leave Me Now de Chicago, me pongo a mirar, y cuando veo la tapa,
Y ahí dije, no, bueno, chicos, estamos, ¿Qué está o sea, pasando? está pasando, está pasando. El mundo me habla. Algo está pasando. Entonces, esta etapa sí, claramente es un homenaje, o sea, no es un plagio, Claro. pero sí está buscando que sea igual. O sea, no es que fue sin querer. Después, de hecho, ahí me agarró como un ataque y dije, no, bueno, chicos, me puse a buscar, y es cierto que hay como algo ahí que la mencionan cuando hicieron la de Breakbot. Claro. Y ahí me llevé y bueno, empezó a pasar todo, volví a escuchar Muse y de repente Jorge Drexler, no lo puedes creer, porque ¿qué tiene que Claro. ver una cosa con la otra? Y yo no sé si o sea, si realmente hubo una conexión ahí, pero por lo menos se ve. Digo, hay algo que, y la música que suena en este disco y la que suena en este es muy distinta. Sí. Sí. Y bueno, ahí me empezó a flashear y empecé a ordenar los discos por color, que no quería justo en esa parte, pero así empecé, y nada, y la voy a cortar porque no quiero spoilear todo lo que viene en Discover Record, pero ahí lo empecé a ordenar por color. Ahí empecé como a ser un poco más criteriosa y a hacerlo casi puntillismo de que sea de una manera, y empecé a darme cuenta que había imágenes que podían servir para transicionar, porque tenían un poco de un color y un poco del que viene, y ahí Buenísimo. empecé a ordenar. Y se transformó en que tengo ordenados más de 100 discos así, todos en una carpetita de mi escritorio. Y bueno, en un momento dije, cuando terminé la carrera, dije, quiero compartir esto, siento que es una ñoñada que puede hacer feliz a las personas, por el hecho de lo que me pasa a mí cuando lo veo, digo, a mí me gusta, podría estar horas capaz scrolleando. Y lo empecé a compartir y no sabía qué texto ponerle, la verdad. Fue como que, no sé, tipo, iba a subirla, empecé con la blanca de White Album, de los Beatles, De los Beatles. y dije, ¿qué pongo, no? Con semejante disco, aparte. O sea, como para empezar con los Beatles. Y dije, bueno, voy a contar un poco de quién hizo la tapa, que lo vimos en la facultad. ¿Cómo se llama? Justo ahora se me fue el nombre, perdón. Pero es un clásico, es un diseñador, Richard Hamilton, ahí está, gracias. De hace nada, muy famoso, muy conocido. Entonces, nada, yo esa etapa la había visto en la facultad y dije, vamos a contar un poco de lo que sé. Y busqué, además, complementé. Y ahí se me prendió la lamparita y dije, es un espacio también para darle visibilidad a quienes están detrás de estas tapas, porque es como que muchas veces las grandes bandas, sobre todo empezando con los Beatles, tienen demasiado reconocimiento de la banda y uno no tiene ni idea de lo que hay atrás, porque ya está, con que sea de los Beatles me alcanzó, como no me puse a mirar. Y eso que en esta época, o sea, en la época del White Album, los artistas, fotógrafos y diseñadores tenían un poquito más de fama que capaz que en el medio cuando pasaron los 2000, que no se reconocía mucho a la gente. Entonces, nada, bueno, así empezó. Así empecé a buscar historias y me cebé y una cosa trajo la otra y ahí empecé a manejarme y bueno, se creó el proyecto y se empezó a compartir. Buenísimo. Mira, pensaba en relación a esto que decías, es una manijada hermosa, me encanta. Esta cosa de unir el diseño o el detrás de las tapas, del diseño de las tapas con la música, y pensaba en esto de el feed como un producto de diseño, como una pieza gráfica. Sí, ¿De qué totalmente. manera lo pensaste en relación a esto que... A mí me pasó que ya había visto varios feeds así de Instagram, de cuentas, por ejemplo, Anderson .Paak, no sé si conocen el músico, fue el primero que yo vi que hacían algo en el feed, con criterio, con pensamiento, con diseño, o sea, era intencional, alguien había usado esa grilla gigante como un lienzo. Claro. Y ahí yo lo había visto antes de Discover y me habían fascinado, no podía creer, porque aparte de lo que demanda, ¿no? Diseñar Sí. es como diseñar en un Como todo infinito eso. Claro. igual, y pensar en cómo se ve después, y también o sea, cada pieza por sí sola tenga un interés, o sea, esté buena de ver, pero también en el todo sume. Entonces,
ya ahí me había despertado la curiosidad de cómo se hacían ese tipo de lienzos eternos, de scroll infinito, que también las aplicaciones juegan con eso. Digo, Pinterest lo recontra usamos y Pinterest es una máquina de cargarte referencias y nunca parás y puedes estar horas. Entonces un poco cuando yo tenía esto ordenado en mi computadora, cuando tuve que elegir un formato para compartirlo, yo escribo para una radio que se llama No Sonoras, para un medio, y pensé también en subir las portadas y hacer como especiales, como si fueran notas, que de hecho lo he hecho, y también salgo en la radio hablando, y qué sé yo, pero necesitaba como un formato que también alimentara esta cosa de mostrar cómo transicionaban los colores, cómo se usaba. Entonces creo que ahí también el feed apareció como una herramienta que podía ser súper útil. También tengo amigas, no sé, Alfon, por ejemplo, que lo recomiendo, es una cuenta de una amiga que es fotógrafa, y hacía esto también, ordenaba pero eran fotos de ella por color. De hecho, yo a ella trabajé con ella antes de Discover, y fue una de las que me inspiró como a llevarlo para ese lado. Yo lo veía ahí y me encantaba cómo quedaba, y me parecía que era transformar un cuadradito de 1080 por 1080 píxeles en algo inmenso y casi infinito. Entonces, me parece que el feed es una herramienta súper útil para eso. Y también el Instagram, digo, o sea, en general las redes, ¿no? Porque creo que la música, como decía antes, en la época del MP3, perdió un poco el registro visual que tenía. O sea, Sí. si bien la gente se seguía comprando discos hoy en día también, yo me sigo comprando CDs, pero no es lo más común y no es lo más masivo tampoco. No, claro. Es No, y casi... está, viste, como de vuelta hay un par de cosas que se alinean, como esto de la vuelta al vinilo, la idea que decíamos hoy de volver a escuchar un álbum entero, y también está en la parte editorial, digamos, esta cantidad de ediciones de libros que no sé, 150 tapas de libros de discos de jazz, o de las 100 tapas de discos pop, hay como una revisión, viste, de esto que vos decís, de poder pensar quién sacó la foto, que empezar a linkear que todas las tapas de Pink Floyd son del mismo artista, y empezar a verlas replicadas en otros lados. Sí, Hay como una también. vuelta a prestar la atención mejor a lo que rodea, me parece, a la música. Algo que lo traslado y pongo un piecito incluyo, digamos, un poco a la gente que nos está mirando, que tiene un par de preguntas que te quieren hacer y las quiero trasladar, porque está bueno, digamos, parte de Discover de Covers, me parece que es que entras a una portada que por ahí reconoces, que te gusta o que no la viste bien, y hay una historia atrás para aprender. Maca Piñeiro, desde el Facebook, dice: ¿qué historia detrás de un disco fue la que más te sorprendió hasta ahora? Uf, me pasa que ¿Te acordás de alguna? siempre la gente quiere que elija, ¿viste? Y a mí me pasa que me fascinan tanto todas, que es como que a medida que veo, de hecho hasta tapas que no me llamaban tanto la atención tienen historias más piolas atrás. Entonces es como súper zarpado. Me acuerdo de la de Supertramp, que fue como de las últimas que subí, y me llamó mucho la atención porque yo había visto esa tapa, la tenía en mi mente, pero nunca me había dado cuenta que, no sé si saben qué tapa es la de Breakfast in America. Que Eh, está como la moza Está llevándose la la ciudad, así, moza, ¿no? Claro. exacto. Y para mí era una moza en un avión. Nunca, jamás había hecho un zoom y había visto que en realidad lo que había atrás, que parecía una ciudad que se veía desde la ventana, que era Manhattan, eran toda una construcción hecha con elementos de escenografía. O sea, ellos habían agarrado como platos, cubiertos, botellas de leche, todas esas cosas las habían pintado de blanco y habían armado una escenografía. Entonces ahí hay mano de escenógrafos, hay mano de fotógrafos, estaba la actriz que hizo todo, digo, hay mucha gente trabajando ahí atrás, y sobre todo en estas portadas que también eran un poco más, con más presupuesto, porque eran bandas Claro. más Eran elaboradas. súper globales y en ese momento disponían de un montón de presupuesto también. Tal cual, y a mí me empezó a Es, pasar esta cosa viste, cuando te dicen no juzgues un libro por su portada,
Yo siempre digo, para mí eso fue un escritor que, no sé, no le gustó cómo le quedó la portada y la tiró, porque el libro estaba bueno, y pobres diseñadores que están atrás, porque para mí sí se juzga por la portada. O sea, me ha pasado de que si yo veo que un disco tiene una portada cuidada, o sea, con tanto trabajo, la música para mí no puede ser mala, lo que hay detrás. Puede no gustarme el estilo o lo que sea, pero si alguien le pone tanto cariño a lo que muestra, lo que suena también tiene que estar bueno, o sea, porque va de la mano. Si le das la importancia a lo que es visual, lo sonoro tiene que acompañar. Y me pasa por eso tal vez que el pop, que a veces también me joden, es como, bueno, nunca subí nada pop, nunca me ponés Shakira, o no sé, yo amo Shakira con toda mi alma, pero las tapas que tiene Shakira son una cagada, o sea, no todas, pero la realidad es que es una foto de ella porque garpa que sea ella Claro. en alguna situación, y obviamente hay fotógrafos detrás y hay producciones zarpadas, y no quiero menospreciarlo, pero bueno, primero que no es el estilo de música que capaz más escucho, y segundo, que la verdad que creo que no hay tanta cabeza detrás, o sea, tanta producción, tanto pensamiento, concepto, cosas. Entonces es fácil poner la cara de Arjona y ya está. Pero no, Claro. Che, Mica, vos haces desafíos los domingos, y acá hay una pregunta que justamente de Luigi Kim, o algo así, que dice, ¿cuál fue el mejor desafío que te salió? y bueno, ese Están todos re buenos. lo había preparado así en la presentación para que vean el scroll, lo que era, porque era zarpado fue, que fue el de la Semana del Orgullo. Los desafíos surgieron en cuarentena. Fue un domingo que yo estaba en modo. Ni siquiera fue intencional, no es que dije, bueno, quiero generar contenido. Fue como, che, me aburro, vamos a hablar de tapas de flores. Y así empezó, yo ya lo tenía en mente. A mí me pasa que el feed está buenísimo, pero también, perdón, volviendo un poco a lo que me habíamos hablado del feed, es muy limitante, porque a veces querés compartir otras cosas o hablar de otros temas, y yo que soy como freak, que lo tengo ordenado por color, no voy a poner otra cosa. Claro, Está vas el a disco. romper la cadena, ¿no? Claro. Claro, las veces que lo hice era poner algo como que esté en la paleta de color y después lo eliminaba. Era como, Claro. no me servía. Entonces empecé a aprovechar las historias para esto, para las cosas que quería hablar y no podía en el feed. Entonces había discos que, por ejemplo, no tienen una paleta de color muy marcada, pero tienen zarpado diseño atrás o fotografías, y capaz que, no sé, el color es tan mixto que no puedes encasillarlo en una paleta cromática. Entonces empecé a aprovechar las historias para eso, y así surgieron los desafíos. Y bueno, nada, el que más me gustó fue el que hicimos para la Semana del Orgullo, que fue zarpado. Yo propuse armar toda una semana con los colores del arco iris, bueno, en realidad del arco iris no, de la bandera del orgullo. Y empezamos con el rojo, seguimos el amarillo, el naranja, etc. Y se armó una cosa increíble que Festival. claro, cuando vos lo ibas viendo historia a historia, ya estaba buenísimo, pero como que. Y después yo me puse a mirar el archivo de las historias, tipo, cómo quedaba la continuidad. Era una locura. Lo pueden ver en Claro. las destacadas del Instagram. Y ahí fue como flashé, dije, no, la gente está como muy conectada. Y aparte también es como un juego de, bueno, yo quiero demostrar que me conozco discos de todos los colores, o que, no sé, me gusta tal música, y empieza a pasar eso, se da un intercambio de cosas, digo, no sé, una vez subí uno, me quedó grabado eso porque dije, si sucede, me vuelvo loca. Subí una y otra persona me mandó la misma portada y le dije, uy, justo la subí, que me la compartió un pibe, y la piba me Claro. dice, ay, qué pibe, mirá si macheamos. Y dije, no, listo, si esto se transforma en un Tinder de match Discover the Lovers. Sí, Era. me encantó, listo, anotado. Ahí está, Lo vamos a hacer el 14 de febrero, ya está. Ya buenísimo. efeméride. Sí, los desafíos, ¿cómo surgen? Y surgieron las ideas de los desafíos de mi cerebro. Como, no, surgen porque esto que te decía, cuando yo ordenaba las tapas, a veces encontraba patrones que no eran cromáticos nada más. Digo, por ejemplo, collage. Había muchas tapas de collage que están zarpadas y el collage es difícil encasillarlo en una paleta de color.
Entonces dije, necesito en algún momento tener una excusa. En mi mente era como, bueno, cuando termine con todo el feed de la paleta de colores, empiezo con temáticas. Pero claro, buscar la Claro. información de cada portada hace que yo no postee todos los días, posteo cada 15 días con suerte, porque me tengo que sentar a buscarlo. Entonces nunca iba a llegar a hablar de etapas que a mí me gustan, como, no sé, hay una de Pearl Jam que tiene una palta, el primer disco de Pearl Jam, y yo tenía la idea de hacer, bueno, verduras, frutas. Y digo, nunca voy a llegar a hablar de eso, o sea, por lo menos en el corto plazo, y me muero ganas de hablar de esa etapa. Entonces un día, fue con esa, de hecho, que empecé, que dije, era domingo, y dije, bueno, pongamos la mesa con portadas de discos. Y ahí arrancó Peperina, con la mina sentada en la mesa, y la gente empezó a poner platos de comida y frutas y bebidas arriba de esa mesa con portadas, ¿no? Y se armó una cosa preciosa y yo Muy dije, bueno. listo, ya está, la encontré, acá vamos a hablar de las tapas que a mí me gustan, Mira, basta, así. en función de eso, preguntan si alguna vez soñaste con una tapa de un disco que no existe. Ah, ¿Qué me pregunta? encanta. Bueno, no sé si soñé, sí me imagino mucho, esas cosas me encantan. Me pasa que me imaginé la idea, y esto posta que estaría bueno si encontramos gente que se manije y la hacemos, eh, pero pensar como el camino inverso, ¿no? De yo te hago una portada, te la diseño y vos ponele música. Eso como era algo que me pareció, pero pasa, bueno, sé que lleva mucha producción, pero sí, o sea, yo soy diseñadora y pensé en un montón de hecho diseñé, en mi último trabajo de diseño uno, había que diseñar el box set de lujo de una banda, y yo elegí Fan People, que de hecho tengo la remera por acá, porque hay toda una historia atrás. Mi novio era mi profesor. Entonces, Empieza así. le regalé la Pasa remera. eso en el ámbito. Empieza así. Ahora es mi remera de pijama, la que yo hice de entrega. Eh, entonces nada, ahí tuve que diseñar la portada de un disco de Fan People que no era el... O sea, yo recopilé las canciones que a mí me gustaban y armé un disco ficticio. Entonces sí, soñé y pensé y me fascina eso, y en algún momento quiero hacer algún desafío que vaya por ese lado, o que invite así a la gente a crear, y no a mostrar solamente lo compartido. ¿Y Buenísimo. hay alguna banda, siguiendo en esta línea de lo hipotético, hay alguna banda que te gustaría, que te encantaría hacerle la tapa, tal vez? Ah, bueno, yo soy la Sé peor que persona para elegir en el universo, porque cambio todo el tiempo, y nunca me puedo quedar con una, es como que no me hagas elegir porque también quiero esa y esa. Pero si me pongo a pensar, Wilco, que es una banda que nadie diría, pero Wilco fue de las primeras, de los primeros discos que no sé por qué me llamó la atención la tapa, esa que tiene la banda, está subida en Discovery Records. Blue Sky es el disco. Es todo blanco y tiene los pajaritos volando. Y a partir de esa etapa yo empecé a mirar la discografía de Wilco, empecé a descubrir que tenían un montón sí. de cosas piolas que estaban pensadas y que de hecho iban como por un camino visual muy parecido entre sí. Eh, Así que me gustaría, y también me gustaría algo nacional, lo que sea, cualquiera. Lo que sé, claro. Sería muy feliz. Obviamente, no sé, por Marilina Bertoldi me Uf, encantaría, sería como súper fuerte, laburar con algo así, o cualquiera de las emergentes, eso es genial, o sea, me parece que aparte se volvió a darle bola mucho a la parte estética, y no solo a las portadas de los discos, sino a las redes, a sus Instagrams, a los flyers en los que comparten, digo, está todo como muy trabajado, o un poco, empieza a estar un poco más trabajado, y también las personas que lo hacen empiezan a estar casi a la altura del, por lo menos para mí, de las músicas, de las bandas, o sea, es como que hace poco que me empecé a meter en ese mundillo de ver quiénes hacen esas cosas, sobre todo en lo nacional y en lo actual, digo, gente con la que puedes tratar, empezás a darte cuenta que también son rockstars, o sea, pero desde la parte visual. Entonces me re llama la atención. De hecho, un poco Discover Covers buscaba en algún momento mostrar que yo también lo puedo hacer, y no sé, que sea también una bolsa de laburo. Sí, claro. Ni hablar. ¿Hay algún rasgo
que identifiques que por ahí, bueno, esta etapa corresponde a cierto momento histórico y las tapas de ahora van por acá y tal vez las que estén por venir se valgan de ciertos recursos y no más de tal otros? Y hay como, o sea, en todo lo que es el diseño, digo, en tapas musicales o también mismo en movimientos gráficos o en cualquier pieza, uno empieza a ver tendencias, digo, uno se va dando cuenta que están de moda, que se ponen de moda, como en todos los rubros. Ujú, Eh, y hay cosas que perduran, o sea, hay constantes que pasan los años y siguen estando buenas, son atemporales. Hay fotografías que, sobre todo en la fotografía pasa mucho, que para mí no pasa de moda, y que tampoco hay, o sea, hay modas que te marcan, pero es más como un movimiento genérico. Eh, Ahora hay una movida con el trap, que yo no escucho mucho, pero es un golpe grande en la cultura, que juega muchísimo con, no sé, las tipografías en outline, en colores fluorescentes, sobre fondos negros, los símbolos, digo, ujú, también con los tatuajes y con todo tal cual. desde la imagen de que dan, porque también pasa esto, ahora volvieron de nuevo, como que si te pones, perdón, me voy a mezclar porque me emociono, pero si te pones a verlo en una línea de tiempo, ¿no? Hubo una época en la que uno, por ejemplo, no sé, citaba el rock más puro, que decís, los Beatles o todos los que empezaron con esta movida que arrancaron. Después vino como el grunge, después vino el glam, como que hubo muchas movidas así musicales que tenían visualmente muchas características. Digo, no sé, todo lo que era el rock glam, o la new wave y todo eso, que eran todos maquillados, Soda Stereo cuando arrancó, Ujú, los peinados, la ropa, tipo, eran personajes los que hacían. De hecho, Virus, que no sé, por citar a alguien de La Plata, ujú, de esa época. Y después pasó que también en contraportada venían los que no se maquillaban, los que eran sucios, los que, etc. Y las gráficas, las fotos y todo lo que le daba identidad a esas bandas eran muy de la mano de eso. O sea, ujú. las tipografías de New Wave eran ostentosas, colores, o sea, y el grunge era más como conceptual, no sé, cool o de culto. Ahora para mí pasa lo mismo. Digo, los traperos o las traperas, toda esa movida que yo la verdad no hablo mucho porque desconozco, son personajes. Digo, uno los reconoce como personajes, tienen una manera de vestirse, una manera de hablar, de cantar, bueno, desde lo musical ni hablar, pero desde también la imagen que dan, hay algo de eso. Y en su gráfica tiene que estar, siempre. Si no, es ignorar al músico o a la Tal música, ¿no? cual. En relación a esto de lo identitario, hacer una pregunta que tiene que ver con que si también te fijabas en los videoclips. Bueno, cuando ¿Cómo está esta proyección de la identidad en el videoclip, en la imagen del músico, de la música, y en la tapa de los discos? bueno, eso cuando mostraba lo del MP3 y todo el camino en el cual yo me volví a conectar con la imagen de la música, Match Music y MTV eran palabras mayores y religión. Mis canales en la tele eran esos, o sea, yo no me movía mucho de eso. Eh, entonces sí, hay algo de eso. La verdad es que ahora como que lo desplacé un poquito y volví a las portadas, pero creo que también ahora empieza a fusionarse todo. Ahora no solo son videoclips, también hay eh, los artes visuales, digo que capaz que cuando vas en vivo lo ves más que nada. Hay como un montón de estímulos, ¿no? Que tenés videos, tenés imágenes, en Spotify mismo ahora están metiendo, en algunos te ponen video cuando lo estás escuchando. Entonces está como, se empieza a hilar todo junto, y para mí es todo parte de lo mismo. O sea, yo te puedo transmitir una imagen estática, también te transmito desde el packaging, digo, hay bandas que, bueno, Rock and Roll en La Plata con el Indio es un gran ejemplo de lo que es lo físico, ¿no? Del disco, Ujú. y eso ahora se tiene que traducir también en lo digital. De hecho, más que antes, ¿no? Porque ahora es casi lo que conocemos la mayoría. Y hay una manera de bombardearte con todo cuando no me ves el packaging, y te muestro videos, te muestro mismo las redes, ¿no? Todo lo que generan para los músicos y las bandas y las músicas es zarpado y está airado. O sea, los videoclips tienen que ver. Yo no, respondiendo a la pregunta, no sé si
le tengo tanto ojo, porque tampoco soy del palo audiovisual, en ese sentido, y no, capaz que no soy tan detallista. Yo veo un video, me copó y ya está, me encantó, no me puse a analizar si lo filmaron cenital o no, lo veo, pero no lo analizo. Pero sí, es sumamente importante, se usa también para comunicar una identidad. Buenísimo. Che, el último desafío fue sobre tapas de discos de La Plata. Sí. Sí. Hubo gente que se copó en subir cosas. ¿Qué data tenés sobre eso? ¿Nos querés mostrar algo? Sí, les voy a mostrar. Les voy a mostrar y aprovecho a compartir. Bueno, primero pasó que el desafío lo planteé porque me pareció que estaba bueno. Creo que La Plata es bastante una cuna, ¿no? Una cuna cultural en el sentido de que para mí tiene cosas de mucha calidad siempre. Perdón, ahí están viendo una recopilación del desafío de la Semana del Orgullo, que la Qué junté bueno todas que las está. historias como para que vean qué era. Muy bueno. Fue una locura. Y aparte participó un montón de gente, entonces fue genial. Y a mí me viene bárbaro porque me vacapea los colores. Como que a veces veo portadas que digo, ay, esta no la tenía, que era azul, y la subo para hablar más adelante, o las investigo, etc. Volviendo al desafío de La Plata, que si quieren puedo ir scrolleando acá en el Instagram, porque lo dejé, perdón, no se actualizó, lo dejé en destacadas. Me pasó que quería motivar un poco también la escucha de bandas de La Plata, porque yo tampoco conozco tanto, o a veces te pasa que lo conoces y no sabes de dónde es. Claro. Entonces es prestar también un poco de atención a de dónde vienen. Y la verdad que con sonido. Empezaste con Perdón. el sumum del. Vivo, los vivos. No, Sí. nada, lo que decía es que me enteré bueno, no lo vamos a proyectar, lo pueden ver en destacadas. Quería ver un poco más de la historia de la gente de La Plata, de la música, de los diseñadores, y me sorprendió, había mucha gente que conocía mucho, yo no conocía mucho de lo que se compartió y me sirvió para descubrirlo. Y nada, estuvo buenísimo la cantidad de cosas que compartieron, y me tomé el atrevimiento de investigar un poco sobre una portada, sobre una banda de La Plata, que es La Sánchez Viamonte, recomendada por Mariana, que estuve escuchando el otro día mientras que cocinaba, me gustó mucho, y pude hablar con Carmen, que es la cantante de la banda, y me contó un poquito de la historia de esta portada, que ya de por sí me llamó muchísimo la atención, porque cuando hay una imagen tan fuerte, y de hecho que es medio como que la protagonista de toda la etapa, porque la tipografía está buena, acompaña, etcétera, pero la imagen con un personaje así tiene que tener una historia atrás, claramente. Entonces, bueno, acá un poco lo armé como lo armo yo cuando lo subo en mi Instagram, presentando a la banda, que es la Sánchez Viamonte. Carmen me contó que la fotógrafa que estuvo detrás de la imagen fue Elisa Portela, y la idea fue de ella y de Carmen, y el diseñador que hizo la tipografía fue Santiago Nogueira. Y bueno, lo que me contaba Carmen es que, como su apellido es Sánchez Viamonte, querían separar un poco la identidad de la banda de ella, como cantante, y para eso la idea que estaba buena era generar como un personaje que le dé identidad a esta banda, ¿no? Y para mí es genial, porque si a vos te dicen la Sánchez Viamonte, primero que es un doble apellido con un montón de fortaleza, y segundo que tiene un artículo adelante, ¿no? Sí, Y es eso buenísimo. ya habla de una familiaridad tan argentina, tan, no sé, nuestra, que me llamó la atención, y me parece que encontraron un personaje fantástico para representarla. Este personaje que vemos es la abuela paterna de Carmen, que se llama Erenia Sánchez Viamonte, y que tiene es lo que decía ella, quisieron registrar el semblante, que es muy característico de su abuela, al parecer, y es genial, o sea, la expresión que tiene la imagen, la mirada, para mí capturaron un montón de cosas ahí, y habla de esto, de la fortaleza, ¿no? Que tiene no solo la imagen, sino la postura, la mirada, un montón de cosas desde lo que es el ojo, o sea, cómo lo pusieron
para sacar la foto creo que no está descuidado. Y bueno, ella me decía que era importante también porque su abuela es madre de Plaza de Mayo. Entonces claramente hay una fuerza ahí que está implícita en esa imagen, y es como una especie también de homenaje que le hacen al ponerla en la portada. Y lo que yo le pregunté también fue si tenía algún vínculo con las canciones, con el disco, digo, con la parte musical. Y ella me decía que sí, que las canciones son, de hecho también lo escuché y lo pude notar, es un disco muy intenso, ¿no? Con letras intensas, un sonido espeso, por así decirlo. Y bueno, claramente la abuela transmite esa fortaleza y ese empoderamiento, entonces como que va de la mano de lo que se escucha dentro del disco. Que esto para mí es un match, cuando pasa que lo que ves acompaña a lo que suena, porque lo que suena también, digo, volviendo a estas imágenes que para mí son recontra argentinas, ¿no? El semblante de la abuela, el lugar donde está sentada, que sea la Sánchez Viamonte, cuando vos escuchás el disco te das cuenta que es recontra argentino también, para mí. Tiene, eh, no sé, detalles y cosas que son modernas o lo que sea, pero hay algo ahí que pesa y es súper nacional. Y esto de las cosas, también lo mencionaba Carmen, que decía bueno, que es una cuestión atemporal desde la imagen y desde la música, ¿no? Cuando ellos hacen la música, eh, piensan en que, bueno, no sé, los elementos del pasado sirven para construir el presente. Cosas que ellos fueron aprendiendo, supongo, o como cuando hacen las mezclas, cuando crean su música, traen cosas del pasado, las mezclan con cosas del presente o del futuro, si se quiere, pero hay como esta cosa temporal de que lo que va y lo que viene. Entonces, bueno, esta imagen habla un poco del pasado, ¿no? De dónde viene la banda o de dónde viene ella, la cantante también. Y creo que, bueno, eso es lo que resume esa imagen. Y me pareció buenísimo, así que una historia más que recolecto para mí. Muy bueno. Y se las comparto, ¿no? Obviamente. Y esta es una de los ejemplos de las tapas, ¿no? Que no tiene una paleta, bueno, es bastante verde, pero no es algo que capaz que cuando lo ves en el total se destaca con una paleta de color, y a veces te perdés de hablar de estas cosas por la obsesión cromática. Estas excusas están buenísimas para descubrir otras cosas también. Buenísimo. Bueno, creo que llegamos al fin de este primer episodio. Desde Calle 1 te agradecemos un montón la participación, estuvo re bueno. En lo personal lo disfruté muchísimo, así que gracias. Y bueno, y gracias a la gente que está del otro lado viéndonos. Bueno, no, gracias a ustedes, posta, por invitarme. Siento que es re lindo que de repente el proyecto cobró otra seriedad, o quizá la tenía, pero por lo menos se le puso palabras, y está bueno pensarlo también, el proyecto en general, ¿no? Digo, ver hasta dónde puede llegar, ver las colaboraciones, y todo eso. Me pasó que trabajando en Discover, conocí un montón de cosas y de gente en la cultura que me parece que está buenísimo y que desconocía. Así que nada, hermosa excusa para conocer cosas nuevas y para seguir creciendo, ¿no? En la cultura. Igual. Genial. Micaela, ahí como para cerrar y seguir con esto de que los challenges te llevan a lugares que por ahí no habías pensado, ya hay gente copada con hacer la música si vos propones una tapa. Me encanta. Así sí, que sí, me ahí cuido, en La Plata, wow. y esto que te decíamos hoy, que Calle 1 está rodeada de músicos y músicas amigues, ya hay gente que acaba de comprometerse a proponer Me encanta. música para esa etapa futura. Fantástico, listo, la hacemos. Bueno, la idea sería que nos encontremos en 15 días para una nueva edición del ciclo Sudor. Probablemente estamos pensando en charlar un poco sobre fotografía documental. Así que esperemos que lo hayan disfrutado, que les guste, que encuentren acá un espacio para que podamos seguir aprendiendo y estar juntos en cada uno de nuestra casa. Esperamos que de vuelta que lo hayan disfrutado. Nosotros la pasamos genial. Gracias, Minka, de vuelta.
un placer charlar con vos y sigan, no se pierdan de seguir la cuenta de Mica, que está buenísima porque se aprenden un montón de cosas. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.